al Creador de los cielos y de la tierra, al único Dios soberano, al único Dios eterno, al único Dios magnífico, al único Dios amable, al único Dios bueno, al único Dios que murió, al único Dios que resucitó, al único Dios verdadero, que es el camino, la verdad y la vida, hermano. A Él aplaudimos, a Él alabamos, a Él exaltamos, a Él predicamos. Bendito es el Señor. Bienvenidos, amados hermanos. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos pueden escuchar o ver a través de los medios de comunicación. Bendito es el Señor. Te invito, amado hermano, para que me acompañes, para que abramos nuestras Biblias. Vamos a Romanos capítulo 6. Vamos a iniciar el mensaje en esta noche. Vamos a darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a escudriñar su palabra. Vamos a meternos dentro de su palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Y te invito, hermano, hermana, que ya tienes tu Biblia abierta, que localices el versículo número 11. Vamos a leer todos juntos, amados hermanos. Quiero que me acompañen. Todos somos partes de esta prédica. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a leer la palabra todos juntos. El versículo 11 al versículo 14, para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Y vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos, amados hermanos, el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, Padre, eterno, soberano, gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche de victoria. Gracias, Padre, porque nos podemos parar, Señor, firmes en tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el único que sostienes al verdadero creyente, al verdadero cristiano, al verdadero aquel que sabe realmente valorar la palabra tuya, bendito Dios. En esta noche, Señor, nos preparamos a escudriñar de tu santa palabra, bendito Dios. Guíanos, Espíritu Santo, como lo estableciste, oh Padre, que tú eres aquel que nos mostrará la verdad, aquel que nos dará el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En ti confiamos, en ti creemos y sabemos que tú estás aquí. Gracias, gracias por una noche que nos das este privilegio de predicar tu palabra y saber más de ti. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos la vida de aquellos que están en otros lugares, en otros países. Señor, que esta palabra sea de bendición, sea de consolación y sea de fortaleza en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo, amado Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Amado hermano, dale otra vez fuertes palmas, aplausos a Dios Todopoderoso. Puedes tomar asiento en esta noche, amado hermano, amada hermana. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué noche tan agradable de viernes. Es un enorme privilegio de estar aquí, compartir con ustedes
esta parte de la Escritura. Esta noche vamos a continuar. A mí me encanta la doctrina, amados hermanos, y yo le pido mucho al Señor, al Todopoderoso, que me dé entendimiento en su palabra, que me dé más de su Espíritu para que yo lo pueda comprender y que yo pueda hablar más de Él. Y en cuanto a la doctrina, es una de los fundamentos que debemos de tener, en lo cual nuestra fe es basada en la doctrina de Cristo. Pero como fundamento debemos de entenderlo y debemos de verlo dentro de la palabra. En esta parte de la Escritura, en Romanos 6, nos habla acerca de la santidad. En una prédica anterior estuve hablando también en Romanos y estuve hablándoles de la justificación. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos justificados y que ahora en esta noche vamos a ver de qué manera el Señor, a través de su palabra, Él nos quiere que nosotros seamos santos. Santos. Entonces, como esta segunda parte en la cual estoy tomando, porque hay otra tercera, que es la glorificación del hombre, en cuanto a la palabra de Dios, eso es algo que también lo vamos a ver. Es muy hermoso, amados hermanos, porque si entendemos el fundamento de la fe en Cristo, no hay nada que te mueva. Es algo que afirma tu creencia, es algo que afirma tu fe, y la gracia de Dios en tu vida sobreabunda, que eso es lo más importante. Y bendito es el Señor, porque Él es bueno, Él es maravilloso y es eterna su misericordia. Así que en esta noche, amados hermanos, abróchense sus cinturones, porque vamos a entrar en algo maravilloso, y no quiero que vean ni a la derecha ni a la izquierda, que no se muevan, para que ustedes vean al verdadero Rey de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. En Romanos capítulo 6 y en el versículo número 11, como dice la Escritura, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerar o contar que hace más de 2000 años nuestra vieja naturaleza se quedó en la tumba. Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo fue azotado, ¿ven?, fue torturado, fue lastimado, fue vituperado, fue escupido, todo eso que le pasó a nuestro Señor, toda aquella crisis, aquella problemática de la cruz del Calvario y de su muerte en la cruz, dice la palabra de Dios que ahí, como Él murió, tú y yo y todos los que estamos en la fe en Cristo, ahí murió la vieja naturaleza tuya. Ahí se quedó sepultada. Ahí se quedó nuestra vieja naturaleza. Se quedó en la tumba en que Jesús fue sepultado. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos en Él. O sea que nosotros participamos de su muerte. Ahí nosotros quedamos totalmente sepultados. Ahí la vieja naturaleza tuya, el viejo hombre tuyo, quedó ahí totalmente. El título de la predicación de esta noche es El nuevo hombre en Cristo. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que debe ser. Lo que el hombre enseña a través de la propia moral del hombre, le dice que se tiene que esforzar. Si tú quieres ser bueno, te tienes que esforzar. Eso te dice el hombre natural. Pero el método de Dios, en cambio, consiste en lograr por la obra del Espíritu
que el creyente llegue a hacer en la práctica lo que ya es espiritualmente en Cristo Jesús. Ahora tú ya aceptaste al Señor, amén. Ahora tú ya lo recibiste. Ahora tú ya eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Eres una nueva criatura. Ahora, hoy. Pero el método de Dios es que tanto a través del Espíritu tu cambio sea espiritual, porque tú no lo puedes hacer solo. Necesitas ayuda. Y el Espíritu Santo no lo puedes hacer a un lado. Porque solito no puedes. Solito no vas a tener ese crecimiento espiritual y no vas a manejar aquellas situaciones en la cual va a haber un problema grave y por tus propias fuerzas lo vas a querer arreglar, y no es así. No es así como Dios nos muestra en su palabra. Necesitas la obra del Espíritu Santo. Eso es una síntesis de lo que voy a hablar en esta noche. Es una pequeña introducción nada más. Estamos en el cuerpo, aunque no debemos vivir según sus inclinaciones. Nosotros tenemos un cuerpo mortal, todos y cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos ciertas inclinaciones naturales que nosotros no tenemos que tomarlas, porque dice la Escritura que estamos muertos al pecado. El pecado ya está muerto en nosotros, amado hermano. Y todos me van a decir, ¿y por qué hago las cosas malas? ¿Verdad? Si el pecado ya murió, entonces ahora ya no debo de hacer las cosas que antes hacía. Ahora ya, Señor, ya me ha limpiado completamente. Ahora ya he resucitado en el bautismo, que esa es la simbología del bautismo. Que ahora ya eres resucitado en Cristo, eres una nueva criatura, pero sigues haciendo las cosas malas. Sigues haciendo lo que en la palabra del Señor es pecado. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto? En la traducción del lenguaje actual, en Romanos capítulo 6, versículo 11, nos dice la palabra del Señor de igual manera. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Y ahora viven para agradar a Dios. ¿Para qué viven ahora, hermanos? Entonces, antes, ¿a quién agradaban? Al mundo, a las inclinaciones naturales del hombre. Se agradaban a ustedes mismos. Yo me agradaba a mí mismo. Todo lo que me hacía sentir bien y que yo lo veía bien, a eso me inclinaba. Pero ahora me dice la Escritura que ahora, como nueva criatura, ahora ya vivo para agradar a Dios. Eso es algo maravilloso, completamente hermoso en la palabra del Señor. En esta carta de Pablo hacia los romanos es algo de suma importancia. Es totalmente, cuando te vas tú al capítulo 6 de Romanos, es la carta magna, es algo como un paso de fe sumamente importante. Cuando tú llegas al capítulo 6 de Romanos, ahí está completamente tu fe, la fe cristiana, la fe de cada uno de nosotros, nuestro fundamento principal. Es algo por lo cual la palabra de Dios tenemos que analizarla, estudiarla, escudriñarla, meternos para que esa palabra la vivamos en su plenitud.
Si hay algo que Dios quiere de su pueblo, como lo dije al principio, es que sea santo. La palabra de Dios nos dice eso en 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios es clara. Hermanos, no hay tal cosa como cuando alguien me dice: yo no entiendo la escritura. No hay tal cosa. La palabra de Dios es clara, es perfecta. No puedo yo entender cuando la gente me habla allá afuera y me dice: no entiendo lo que dice la escritura. Dice claramente: porque escrito está, sed santos. ¿Qué te quiere decir el Señor? ¿Cómo tienes que ser? Santo. ¿Es claro? Claro. ¿Por qué tienes que ser santo? Porque nuestro Señor Jesucristo es santo, porque Dios es santo, porque la santidad debe de estar en el púlpito, la santidad debe de estar en la congregación, la santidad debe de estar en cada persona que ama al Dios Todopoderoso. Eso es algo indiscutible, sin preguntas. Sed santo porque yo soy santo. Eso es básico en la voluntad de Dios. Y si realmente somos el pueblo que desea hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces lo que Él quiere que hagamos es que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos santos. Amado hermano, en esta noche te digo, la voluntad de Dios, esa es palabra de Dios. Él quiere que tú seas santo, porque Él es santo. Y eso es lo que vamos a predicar en esta noche. Coloca el versículo número 11 en tu mente. Grábatelo en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Voy a tomar un contexto para esa parte de la escritura y voy a tomar Juan capítulo 11 de 39 a 44 y te voy a decir qué pasó en esa situación. En esa familia estaba María, Marta y Lázaro. En esa familia sucedió un gran problema. Sucedió que Lázaro se enfermó. Sucedió que ellos realmente estaban en una relación con nuestro Señor Jesucristo. No eran aquellos que desconocían al Señor. Ellos conocían a nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían hablado con Él. Ellos habían tenido esa oportunidad maravillosa de hablar con el Maestro. Lo conocían, sabían quién era Él, sabían que era el Dios eterno, sabían que era el Dios maravilloso, el Dios de prodigios, el Dios de verdad, el Hijo de Dios. Esa familia lo conocía a Él. Pero pasó un problema. ¿Cómo? ¿A los hijos de Dios también pueden pasarles problemas? Claro, nadie está exento. A todos y cada uno de nosotros nos pueden suceder muchísimas cosas malas, enfermedades, problemas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no fue la excepción. Aquí Lázaro enfermó. Aquí Lázaro enfermó y nuestro Señor Jesucristo fue avisado. Él estaba al otro lado del río. Marta y María estaban en Betania, o sea que el trayecto del pasar el río era como de un día. Entonces sucedió esa historia maravillosa en la cual iba a suceder un prodigio, un milagro de Dios. Qué tremendo cuando ahora en la actualidad tenemos nosotros un problema. Y si nosotros nos vemos en ese caso, porque sí puede haber, y nosotros clamamos a Dios,
y nosotros oramos a Dios. Y a veces no recibimos la respuesta que esperamos. Y aquí pasó algo así. Hermano, ¿cuántas veces has orado? Y tienes un problema tan grande, tan grande, tan grande, que le pides al Señor con todo tu corazón y no hay respuesta. Y pasa un día y no pasa nada. Y pasan 2 días, 3 días y no pasa nada. A veces uno piensa que el Señor no nos escucha. Y aquí sucedió algo similar. Nuestro Señor Jesucristo fue avisado de la situación que le pasaba a Lázaro. Y nuestro Dios Todopoderoso le dijeron que Lázaro estaba enfermo y se quedó todavía 2 días más ahí. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible si Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María? ¿Por qué no inmediatamente le dijo a los discípulos, dejemos todo aquí y vamos a ver a Lázaro? Porque está enfermo. ¿O por qué no el Dios Todopoderoso mandó la palabra de sanidad? Y Él, dice la Escritura, que con tan solo el hecho de decir que sea sano, aunque no estuviera presente, la persona era sanada. Hay tantas preguntas en nuestro corazón en este pasaje de la Escritura, pero hay una respuesta muy lógica, que a través del Espíritu Santo es lo que vemos en la palabra. Así que en Juan capítulo 11, y voy a leer desde el versículo número 38, dice la bendita palabra, después de que Jesús escuchó todo lo que le pasó a Lázaro, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Sabes qué pasó? Lázaro enfermó, Lázaro murió. Nuestro Señor Jesucristo supo de esa situación. Dejó pasar 2 días más. En el trayecto pasó otro día. Llegó al 4.º día. Y aquí vio la situación. Marta y María llorando con un sentimiento noble. Y Jesús, dice la Escritura en el versículo 38, se conmovió, y nos dice la Escritura a través de esto, por el poder del Espíritu Santo, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él sentía, amado hermano, tenía sentimientos, no era insensible. Muchos dicen que eso es, que no es por sentimientos. Y el Señor lloró. Y el Señor se conmovió al ver el dolor de María y Marta. Porque había un problema. Así como tú a lo mejor has tenido problemas y lloras delante de Dios. Porque Él es la única respuesta. No hay otra respuesta, amado hermano. Tal vez ahorita no tienes problemas y dices, qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es venir a la iglesia cuando todo está bien. Tengo salud, mis hijos tienen salud, tengo dinero, todos mis biles, pago todo, pero no todos estamos de la misma manera todo el tiempo. Y aquí en esta situación había un problema grave. Veía a nuestro Señor Jesucristo dentro del corazón de Marta y María, cómo ellos sentían el dolor. Nuestro Señor Jesucristo ve el dolor tuyo, mi dolor, que a veces sentimos, y el único que puede consolarnos es Él. No busques al hombre, no busques quien pueda consolarte. Oh, me siento solo, necesito de alguien cerca de mí. No, lo único que necesitas es a Cristo en tu corazón.
En el versículo 39 dice la escritura, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Lo puedo decir con esas palabras? ¡Qué prodigio! ¿Lo puedo decir con otras palabras? ¡Qué maravilloso es el Señor! Jesús es el camino, la resurrección y la vida. Él es el único, Él es el Dios todopoderoso, el único que puede hacer un prodigio tan grande como lo hizo con Lázaro. Pero aquí en esa parte de la escritura, amado hermano, ¿qué tiene que ver eso con la santidad? ¿Sabes qué? Lázaro, cuando ya estaba en la tumba, estaba embalsamado, estaba lleno de ropas, estaba lleno de vendas, estaba completamente atado. Y déjame decirte, amado hermano, que en esta noche hay muchos cristianos, hay muchos que no son cristianos, y hay muchos que se sienten más que cristianos, que todavía tienen vendas, y que todavía están atados, y que todavía están atados por esas vendas. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, que esas vendas tienen que ser quitadas por el poder de Dios, por la resurrección del Señor Todopoderoso. Él nos va a dar a través de su Espíritu, para que nosotros ya no tengamos esas vendas y que podamos caminar libres en el nombre de Jesús, amado hermano. La santidad de Dios para nuestra vida es real. ¿Sabes que en varios pasajes de la Escritura nos hablan de nuestro Señor, de que Él lloró? Y también habla la Escritura de María, cuando ella se acercó al Maestro totalmente arrepentida, llorando profundamente a sus pies del Maestro, derramando lágrimas, derramando el perfume que había traído en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Yo recuerdo ese pasaje tanto en mi corazón, porque esa es la forma de adorar al Dios de la gloria, amado hermano. Él se complace, Él le agrada que haya un pueblo contrito y humillado delante de su presencia. Esa es la verdadera adoración del verdadero y genuino cristiano. No de aquel orgulloso y soberbio, altanero y altivo que se para y que quiere adorar a Dios. La verdadera adoración a Dios hay una muestra en María. Hay muchas Marías así, amado hermano, que derraman su corazón delante de la presencia de Dios. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera adoración a nuestro Señor. Dale fuertes aplausos al único Dios que se merece esa forma de adorarlo y exaltarlo.
gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Lázaro tenía 4 días de muerto. Él estaba tan muerto que cuando Jesús se acercó a la tumba y pidió que fuera abierta, la hermana de Lázaro en horror dijo: Señor, ¿ya para qué está totalmente muerto? Apesta. Lo que ella quiso decir es que él estaba demasiado muerto. Y así hay muchos, como para molestarse con él. Pero Jesús vino y demandó que, a pesar de la protesta de ella, la tumba fuera abierta. Él habló la palabra y Lázaro resucitó de la tumba y salió caminando. Y cuando salió, en donde todo el mundo lo podía ver, porque había tanta gente ahí, había fariseos también en ese momento. El texto dice que todavía traía puesta la ropa de la tumba, y nuestro Señor dijo: quítensela y déjenlo ir. Vemos muchas personas que han sido levantadas de la mortandad, de estar separadas de Dios, que han sido redimidas. Sin embargo, todavía llevan la ropa de la tumba. Hay muchos así todavía. Hay muchos muertos caminando todavía con ropas, con las vendas. Así andan todavía. Y el Señor les diría: quítate tu ropa de la tumba, suéltate, sé libre, como Lázaro. Necesitamos quitarnos la ropa de la tumba. Amado hermano, te tienes que quitar la ropa de la tumba. Hermano que me escuchas, en cualquier país donde estés, tienes que quitarte la ropa de la tumba. Hemos sido resucitados de los muertos. Amén. 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 Hemos sido resucitados de los muertos, porque dice la Escritura, amado hermano, que estábamos muertos en delitos y pecados, todos y cada uno de nosotros. Y hay muchos que todavía siguen así, muertos en delitos y pecados. Caminamos en vida nueva. Necesitamos deshacernos de aquello que queda de nuestra mortandad. Hay cosas que tienes que quitarte, amado hermano, y yo también. Y creo que esa es la esencia de la verdad en el texto que acabamos de leer, que hemos sido resucitados de los muertos, y habiendo experimentado en nuestra posición victoria sobre la muerte. Amado hermano, has experimentado cuando tú resucitaste, allí experimentaste algo maravilloso, la resurrección. Estabas muerto, amado hermano, y volviste a la vida. Y tu primera victoria fue sobre la muerte. ¿Cuál muerte? Porque ibas a un lugar de tormento, ibas a un lugar de condenación eterna, pero tuviste la victoria sobre la muerte en cuanto a su paga y su poder. Y tuviste otra victoria. ¿Sobre qué tuviste la victoria, amado hermano? Sobre el pecado, en cuanto a su paga y también su poder. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es. Tuviste victoria sobre eso, amén. Ahora estamos listos para avanzar, quitarnos la ropa de la tumba y vivir a la plenitud de la vida. Ahora realmente
¿Los cristianos quieren hacer esto? No, ¿verdad? Los cristianos quieren conocer la verdadera victoria sobre su enemigo conquistado, el pecado. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que hemos realmente vencido el pecado? Muchos dicen, no creo que haya vencido al pecado, no creo. La palabra de Dios dice que sí. En Romanos capítulo 7 nos ayuda a que tu pensamiento sobre este punto te aclare que hay una victoria sobre el pecado. Y lo vamos a ver. Vamos al capítulo 7 de Romanos, en el versículo número 15. Romanos capítulo 7, versículo 15, la Sagrada Escritura dice así: porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Quiero hacer lo bueno y no puedo, y más bien hago todo lo malo, todo lo contrario. En la traducción del lenguaje actual lo da un poquito más explícito. Dice la Escritura: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Dice, no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y que lo que nos dice ahí es que como creyente, él tiene un deseo de hacer lo que está bien. Él tiene un deseo de ver la victoria en su vida. Él tiene un deseo de conquistar el pecado. Él tiene el deseo de quitarse todo eso malo. Él tiene el deseo de ya no hacerlo. Y después a Pablo mismo lo oímos decir algo muy parecido allí mismo en Romanos 7, 18. Dice la Escritura: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿en dónde? Aquí en mi carne no mora el bien. Aquí dentro de mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bendito es el Señor. ¿Qué manera Pablo en ese momento? Él estaba luchando. Y es la lucha diaria de todos nosotros. Yo me considero ahí en ese mismo lugar que Pablo. Yo quiero hacer todo lo bueno, amado hermano, pero mi naturaleza pecadora me hace ver mal al hermano, me hace hacer sentir mal al hermano. La carne, el pecado que está en mí, me hace hacer lo malo. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, leer la Escritura, orar, predicar, hacer todo para el Señor, servir al Señor, amar a mi esposa, amar a mis hermanos, amar al enemigo. Quiero hacer muchas cosas, pero en lugar de hacer eso, hago todo lo contrario. Esa era la actitud y la posición de Pablo. Y así algunos de ustedes y yo también llegamos a ese punto. Queremos hacer todo lo bueno, pero la naturaleza pecadora está en nosotros. Este hombre, Pablo, luchando con el pecado. Cada uno de nosotros luchamos todos los días. Mientras estemos aquí en la tierra, amado hermano, vamos a luchar contra el pecado. Así que, cuando tú dijiste, acepto al Señor, moriste y resucitaste, te bautizaste y después dijiste, ahora ya cambiamos de acá para acá. Allá estaba todo lo malo y ahora acá de este lado está todo lo bueno. Y de repente te das cuenta que sigues cometiendo pecados. ¿Qué pasó? Así estaba Pablo. Así está la Escritura.
Si regresáramos, vamos a regresar al capítulo 6, vamos a encontrar esta realidad. Y si esto lo puedes llamar como secreto que estamos sacando de aquí. Ahora, ¿cómo nos quitamos la ropa de la tumba? ¿Ya se están dando cuenta cuál es la ropa de la tumba? ¿Ya se están dando cuenta cuáles son los vendajes? ¿Ya se están dando cuenta de todo lo que traía Lázaro? Y muchos Lázaros que andan por ahí llenos de vendas. Ahora, ¿cómo nos quitamos la ropa de la tumba? De eso es de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo es que nos limpiamos? ¿Cómo es que Pedro dijo en 1 de Pedro 2:1? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo nos despojamos de aquello que no debe de estar en nuestras vidas? ¿Sabes qué vendajes muchos tienen? Acá están los vendajes. Aquí están las ropas que muchos todavía traen. En la traducción del lenguaje actual, 1 de Pedro 2:1 dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Ay, Dios mío, Padre, te amo, Señor. Vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. También recordemos el trasfondo de todo esto que estamos hablando ahorita. Ya pasamos la justificación que es en Cristo Jesús. Ahora somos redimidos. Estamos seguros de la redención. ¿Estamos seguros o no estamos seguros de que somos redimidos? Amén, con seguridad. Somos redimidos porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. La redención, amados hermanos, redimir quiere decir que Él pagó el precio por ti y por mí. Debes de tener la seguridad. El único pago que aceptó el Padre fue la sangre del Cordero. La sangre del Cordero inmolado, el Cordero Santo, Jesucristo, amado hermano. Debes de estar completamente 100% seguro de que eres redimido. Bendito es el Señor. Ahora, en esos capítulos, estamos viendo los efectos de la redención. Tanto el capítulo 6 de Romanos, el 7 y el 8. ¿Y cuál es el efecto de la redención, amado hermano? ¿Cuál crees que sea el efecto, la consecuencia de la redención? ¿Sabes qué es? Producir santidad. Producir santidad. En primer lugar, santidad en nuestra posición ante Dios y después santidad en nuestra práctica. Tú puedes decir, delante de Dios, mi pensamiento, mi corazón, mi alma y mi espíritu están conectados con el Señor. Lo amo en espíritu y en verdad. Él es todo para mi vida. En el espíritu está 100% bien. Y en la práctica, en primer lugar, santidad en nuestro estado, como los antiguos teólogos solían llamarlo, y después santidad en nuestra conducta. ¿Dónde vamos a ver la santidad? En nuestra conducta. Ahora, para poder ver todo esto, los primeros 10 versículos de Romanos 6, te leí del 11 al 14, pero del 1 al 10 son doctrinales. Son de la doctrina en la cual nosotros nos muestra la palabra del Señor que ya hemos muerto al pecado.
completamente. Y si lo quieres, lo puedes volver a leer llegando a tu casa. Nos están presentando información básica, verdad sustantiva sobre la cual podemos perfectamente edificar. Es el fundamento de la fe. Y entonces, conforme vemos nuestro texto, lo que estamos leyendo, capítulo 6, versículo 11, la primera palabra es así también. Y esas dos palabritas nos llevan a los primeros 10 versículos del capítulo 6. Cuando decimos, habiendo entonces establecido las cosas, ahora avanzamos. Ya establecimos la fe, la cual ya estamos puestos, ahora seguimos avanzando. El término así también simplemente significa ahora. Los términos que ocupa Dios todo el tiempo es hoy, ahora. Hoy es el tiempo de que te arrepientas, amado hermano. Hoy, ahora es el tiempo de que aceptes al Señor Jesucristo. Hoy, ahora es el tiempo de que el Señor te llama. Ahora es el tiempo de que el Señor está hablando a tu corazón, a tu vida, a tu alma, a tu espíritu. Ahora, hoy. Después de que todo eso está bien en la mente y a la mano, buscamos la siguiente verdad, y esa es la intención. Hemos estado estudiando la palabra, amado hermano. Hemos estudiado la escritura, hemos estudiado la doctrina, hemos aprendido, hemos estado juntos. Sabemos que eso es algo maravilloso, pero a veces la exhortación cae como en un vacío. Como la exhortación, como que esa palabra no es para mí. Siempre se edifica sobre un precepto. Está edificado sobre una verdad divina. Debido a que esto es verdad, así es como deben conducirse. Y entonces, estos 10 versículos del capítulo 6, del 1 al 10, es donde debemos caminar. Jesucristo, Él murió, nosotros morimos. Amén. Lo tenemos. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Amén. Eso es algo que no se puede salir de ningún lado de nosotros. Cuando Él resucitó, resucitamos. Amén. ¿Claro? Perfectamente claro. Conforme Él camina en una vida nueva, así también nosotros caminamos en una vida nueva. En otras palabras, Pablo nos ha estado diciendo a través de la Escritura, a través de Romanos, que estamos unidos con Jesucristo en su muerte, amado hermano. Muchos dicen, no, ¿qué es esa doctrina? Estamos unidos con Jesucristo en su muerte. Por lo tanto, nosotros también, habiendo cumplido la paga por el pecado, hemos resucitado con Cristo en su nueva resurrección y por lo tanto caminamos en vida nueva. Dale fuertes palmas. Oh, bendito es el Señor. Oh, aleluya su nombre. Gloria, gloria a Dios Todopoderoso. Toda demanda de la ley fue satisfecha. Toda demanda del pecado fue satisfecha. El poder del pecado ha sido conquistado. Escucha esto, amado hermano. Grábatelo en tu corazón. Cristo nunca más volverá a morir. No digamos que Él va a volver a morir cada vez que tú dices, yo voy a pecar y Él tiene que morir para que Él pague mi pecado. No, amado hermano, Él murió una vez. Hasta ahí. Totalmente suficiente. Él lo dice eso de esa manera muy clara.
Y vamos ahí, amado hermano. Estamos en Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Y dice la sagrada palabra, escucha, amado hermano, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, amado hermano. El pecado que había en tu vida, en mi vida, Él murió por ese pecado, una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En cuanto tú vives, hermano, ¿para quién vives? Para Dios, amado hermano. Dale otra vez fuertes palmas. ¡Qué palabra tan maravillosa! Bendito es el Señor. Él nunca volverá a morir. Nosotros nunca volveremos a morir, amado hermano. ¡Qué buena nueva! Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Esa es una buena nueva. Nosotros nunca volveremos a morir, porque su muerte de manera tan eficaz conquistó el pecado. Nosotros al morir con Él también hemos conquistado el pecado de manera eficaz. ¿Ves? Tienes victoria sobre el pecado. Has vencido. ¡Qué maravilloso! Entonces, lo que Él ha dicho es que cuando usted se convirtió en cristiano y usted cree en ese momento en Jesucristo mediante un milagro divino, usted entra en su muerte y resurrección. ¿Comprende? ¿Claro? Cuando tú crees en ese momento, mueres y resucitas. ¡Oh, qué hermosa palabra! ¡Oh, bendito es el Señor! Su vida antigua muere y usted resucita para caminar en una vida nueva. Al morir en Cristo, el creyente paga la paga del pecado, de tal manera que el pecado y la muerte ya no puede hacer demandas de ese creyente. Ahora, como yo, pecamos en nuestra vida, antiguo hombre, la muerte ya no se enseñorea sobre ti y sobre mí. Ya tenemos vida eterna, amado hermano. La muerte ya no nos puede tener a nosotros, porque ahora vamos a vivir eternamente y para siempre. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! No solo la paga ha sido pagada, sino que el poder del pecado es quebrantado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre él. Ahora vivimos en una vida nueva. Somos una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva naturaleza, por así decirlo. No somos lo que solíamos ser, somos nuevos. Esa es la vida del nuevo hombre. Bendito es el Señor. ¡Oh, aleluya! Cuando en la palabra de Dios nosotros nos podemos dar cuenta, y ahora que regreses a casa, si tienes tiempo de mirar el capítulo 5 de Romanos y leerlo desde el versículo 12 en adelante hasta el 21, te vas a dar cuenta de la situación en la cual Adán y Jesucristo, el pecado de Adán, por un hombre, por Adán, entró la muerte al hombre, a ti y a mí, pero por un hombre entró también la vida, Jesucristo. Oh, bendito es el Señor.
Por Adán entró el pecado, y eso está ahí en Romanos 5, del 12 al 21. Por Adán entró el pecado, amén. Pero por un hombre, Jesucristo, quitó el pecado del hombre. ¡Qué maravilloso! ¡Oh, bendito es el Señor! ¡Aleluya! Esa es la victoria que Dios nos da, diciéndonos en esencia que estábamos en Adán. Y cuando estábamos en Adán, todos morimos. Pero cuando venimos a Cristo, en Él todos fuimos hechos vivos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, la raza humana entera puede ser identificada como estar en Adán o en Cristo. Si están en Adán, cuando Adán pecó, ellos pecaron. Cuando Adán cayó, ellos cayeron. Cuando Adán murió, ellos murieron. Y si nosotros, por la fe en Cristo, cuando Cristo muere, morimos. Cuando Él resucita, resucitamos. Esa es la esencia de la cual te estoy hablando en esta noche, amado hermano. Y Pablo lo está confirmando en la palabra. Oh, bendito es el Señor. Pablo está enseñando este gran texto aquí a los romanos. Y entonces, a través de la Escritura debemos de saber que esto es verdad. Si vamos a vivir la plenitud de la nueva vida en Cristo, si realmente vamos a vivir como nuevas criaturas, entonces tenemos que comenzar con este conocimiento. Yo soy nuevo, nueva criatura, nuevo ser, un nuevo hombre. Tengo que saber esto, tengo que saberlo. Si tú no sabes, amado hermano, no vas a conocer cuál es la esencia de esa vida nueva, que ahora ya ni tú ni yo ya no estamos bajo la tiranía del pecado. El pecado ya no es mi amo absoluto. Yo necesito saber eso, tú necesitas saber eso. Antes el pecado te dominaba 100%. Tú sentías que estabas bien, pero estabas totalmente mal. Y todo lo que hacías, pensabas que estaba bien, pero estaba totalmente mal. Ahora yo creo que es un principio básico de la palabra de Dios, que la gente, todos, tenemos que saber en primer lugar que esto es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos esta verdad, vamos a caer. Lo dice la palabra. Oseas 4:6, ya se lo saben de memoria, así que se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Entonces, ¿por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Tú tienes que saber esto. El pecado ya no se enseñorea sobre ti. La muerte ya no se enseñorea sobre ti. Que tú ya eres una nueva criatura. El pecado ya no está en tu vida. Ahora ya vives ¿para quién? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Qué bendito Señor tenemos. Qué maravillosa palabra. Amado hermano, voy a tomar una segunda parte en esto de la santidad, de la doctrina de la santidad. Lo voy a dejar ahí en esta noche. Voy a terminar leyendo una parte de la Escritura y quiero que, por favor, si puedes ponerte de pie. Si gustas también acompañarme con tu Biblia, está en Juan, capítulo 11, 25 y 26, en la Reina Valera. Juan 11, 25
y 26. Y quiero que me acompañes, amado hermano, vamos a leerlo todos juntos, vamos a esperar unos segundos para que todos tengamos esa bendita palabra. Juan 11, 25 y 26, dice la bendita palabra. Le dijo Jesús, todos juntos, amados hermanos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunto, amado hermano, ¿crees esto?